La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha a través de RSD Radio Santo Domingo, Arequipa. Muy buenos días, Arequipa, a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali con Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se unen amigos como Radio Huánuco en todo Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, y también Radio Milenio en Satipo. AM Tagua se une a través de los podcasts y nos pone en todo el Perú, bajando pues de iVoox. También nos puedes ver y escuchar a través de las aplicaciones si descargas en tu celular y en tus smartphones. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos los amigos en todo el Perú, a la gente que nos escucha afuera también, por supuesto. Aquí amanecemos nuevamente en Lima, llenos de noticias, tal vez algunas un poco pintorescas, pero vamos por las menos pintorescas primero, ¿no? Digamos que hay, y hablaremos de esto en el programa, ya un fuego cruzado dentro de la Fiscalía del Perú. Lamentablemente, el fiscal Chávarri ha comenzado a desplegar una actividad, la verdad, bastante agresiva hacia el fiscal Vela, que es el superior de José Domingo Pérez, y hacia el fiscal José Domingo Pérez. Hay el temor extendido de que puedan ser removidos de sus cargos. Como yo he explicado muchas veces, son fiscales titulares, así que Chávarri no los puede sacar de la carrera, pero sí los puede remover de sus cargos. Y si es así, pues será una prueba más de que hay aquí un pacto entre el fiscal Chávarri y el fujimorismo y el APRA. El próximo miércoles 15, pasado mañana, jueves 15, Alan García tiene que someterse a este interrogatorio con José Domingo Pérez, y algunos creemos que eso no va a suceder porque lo va a impedir Chávarri, así como lo oyen. Es curioso que ayer se le haya abierto una investigación a José Domingo Pérez por una exposición en México, explicando los alcances de la guerra interna en el Perú, y porque en una de sus intervenciones no usó la palabra terrorismo, sino guerra interna, ¿no? O guerrilla, pero en el resto de la exposición sí lo usó. Entonces hay que hacerle un proceso. El fiscal Landa me parece que es el que le exige una respuesta, y el señor Chávarri, y eso lo sabemos bien los abogados, está detrás de todo esto, obviamente. El señor José Domingo Pérez no tiene por qué darle ninguna respuesta. No está sometido al mandato de un fiscal superior. A veces estas cosas son difíciles de entender. Miren, a ver, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público no hay subordinación. No es una institución militar. No es que el de arriba manda al de abajo. No. Cada uno ingresa a la carrera, o debería ingresar a la carrera, por concurso, y asciende por concurso, y permanece por concurso. Es decir, no ingresan ni ascienden por designación del fiscal de la Nación. Ingresan y ascienden por concurso celebrado antes por el Consejo Nacional de la Magistratura, en el futuro por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, no hay ahí ninguna posibilidad de subordinación alguna. Y es más, justamente por la naturaleza de este tipo de función, son absolutamente autónomos en sus funciones. O sea, el fiscal Landa no tiene la facultad, no la tiene, de requerirle absolutamente nada al fiscal Juan Domingo Pérez, y menos llamarle la atención. O sea, las indagaciones
contra cualquier juez o fiscal se guían a través de un procedimiento de control interno, no por su, entre comillas, superior. Hay un procedimiento de control interno que se lleva ante control interno y que puede terminar en una sanción, por supuesto, ¿de quién? Del Consejo Nacional de la Magistratura, que se llamará en otro momento otra cosa. Pero no es esta la forma en la que se manejan las cosas. No se le abre proceso a José Domingo Pérez por llamar guerrilla Sendero Luminoso. Y además hay un fiscal, el fiscal Landa, que reclama que el señor Pérez le responda a su oficio. El señor Pérez no tiene por qué responderle nada, porque el señor Landa no tiene facultades para exigir que le respondan su oficio. O sea, ni siquiera están haciendo las cosas bien. Al señor Vela lo han sacado del directorio del PRONAVE, también otra de las gracias del señor Chávarri. Pero reitero, lo que tememos todos, el chisme ayer en Lima, es que para el 15 no llega José Domingo Pérez, porque el objetivo de Chávarri, sus instrucciones, son que de ninguna manera Alan García sea interrogado. Alan García vuelve al Perú a condición de que no sea interrogado por de ninguna manera José Domingo Pérez. Así están las cosas, es una cosa bien escandaloso, ¿no es cierto? Reitero, cualquier fiscal puede cometer un delito, por supuesto, una falta administrativa también. En ese momento la indagación le corresponde a la Fiscalía Suprema de Control Interno, a esa. Eso es lo que dice el reglamento del Ministerio Público, ¿no es cierto? El fiscal Landa no es el fiscal supremo de control interno, no tiene competencia para pedir absolutamente nada, por más cuestionable que le parezca. Y si el señor Landa cree que hay una falta o delito, no tiene que pedirle al fiscal de la nación que tome las acciones correspondientes, que él presente un pedido a la Fiscalía Suprema de Control Interno, y antes tiene que cumplir con especificar cuál es esa falta administrativa o delito, porque si no te dicen qué delito has cometido, bien difícil que te defiendas, ¿no es cierto? Y es inoportuno, ¿no? O sea, francamente acá hay un tema de hostigamiento. Eso es lo que estamos viendo. Hay un tema de hostigamiento. El fin de semana, la fiscal Sandra Castro, que está bien ocupada en el tema de sistematizar toda la información que hay sobre los cuellos blancos, además de todas las grabaciones correspondientes, ¿no es cierto? Como no tiene nada que hacer, según el fiscal de la Nación, la mandó a hacer ejercicios, no físicos, ¿no? Ejercicios sobre el control de activos fronterizos en el aeropuerto Jorge Chávez. La tuvo 3 días y 3 noches y además exige un informe completo para cuando termine. Ese es el fiscal de la Nación, que además todas las semanas hace 40, 50, 60 cambios de fiscales, de colocación. Despide gente, es decir, está tratando de colocar, lo que decía Walter Ríos, su hegemonía en la Fiscalía de la Nación antes de que se vaya. Es el trabajo de la nueva Junta Nacional de Justicia que se instala el próximo año, va a ser un trabajo bien duro, porque va a tener, en primer lugar, si es que este señor no se ha ido y se aferra a no irse, va a tener que en primer lugar sacar a este señor, digamos de entrada. Y ustedes dirán, ¿qué delitos ha cometido? Miren, una persona que se presenta ante una autoridad y miente, no estoy diciendo ante el público ha mentido muchas veces, ante una autoridad, ha ido al Congreso de la República y ha mentido. Eso se llama falsa declaración ante autoridad administrativa. ¿Ok? Eso es delito. El delito lo ha cometido el señor fiscal de la Nación. Ha ido al Congreso y ha mentido. Ha dicho que no se ha reunido con periodistas, que no estuvo en la casa de Camayo, etc. Keiko Fujimori podrá decir que las mentiras hay que entenderlas en su contexto, pero lo que dice el Código Penal es bien claro. Ha dado una declaración falsa. Ha mentido en sus notas. Sus notas para ser finalmente fiscal supremo y fiscal de la Nación han sido severamente adulteradas. No tenía las calificaciones para llegar donde está. Ha plagiado en su tesis. Entonces, tanto en los antecedentes de su acceso a la posición en la que está, como en sus respuestas
¿no es cierto? El plagio, por si acaso, también es delito. Como en sus respuestas ante las autoridades sobre sus actos, ya cometió delito. No tiene que ser cohecho, no tiene que ser asesinato, ya cometió delito. Y por lo tanto es una persona que no puede estar a cargo del Ministerio Público, menos aún para hostilizar a fiscales que están haciendo bien su trabajo. Se ha dedicado a la persecución del fiscal Vela, del fiscal José Domingo Pérez, de las fiscales en el Callao. Es una persecución abierta, pública, manifiesta. En sus declaraciones, además, donde ha dicho que puede remover a José Domingo Pérez cuando él quiera, como si fuera el propietario de los puestos, y eso también hay que decirlo, no es cierto. El fiscal de la Nación no tiene competencia para remover fiscales titulares porque le da la gana. Tiene que haber una justificación de servicio. Eso es lo que dice la ley. Por razones de servicio. ¿Cuál es la razón de servicio por la cual tendrías que mover de donde está a José Domingo Pérez? ¿Satisfacer el ego de Alan García que no quiere que le pregunten nada? ¿Eso es? Bueno, en esta batalla campal estamos en el Ministerio Público, donde los fiscales honestos no la están pasando, la verdad, nada bien, porque los están obligando a alinearse con posiciones que no son las suyas y con las que no quieren comulgar. Entonces lo que hay que hacer es proteger a los fiscales desde la opinión pública. La gente nos está preguntando a través de las redes, Rosa María, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer? Porque parece que el señor no se quiere ir de ninguna manera. De ninguna manera, porque tiene que proteger a otros. Esa es la única explicación. Entonces hay que ir poco a poco, creo yo, movilizando, y al 86% del país le ha dicho al señor que se vaya, pero hay que ir movilizando y explicando. Hay personas que dicen, pero si no ha cometido ningún delito, mentir ante una autoridad administrativa es delito, plagiar es delito, todos esos son delitos. Olvídense solo de las faltas, de la infracción de la Constitución. Eso es delito. Hostilizar fiscales, amenazar fiscales, perseguir fiscales, impedir que realicen sus actividades, eso también es delito. Es obstrucción de la justicia. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien, bien claro, ¿no? Es impresionante todo el despliegue de Alan García a través de estos personajes para no ser investigado y para no ser finalmente condenado en el caso de que hayan delitos claramente establecidos. Bueno, también hay otras historias, además de esta. Esperamos que el periodista César Romero, que es el periodista dedicado a cubrir toda la escena judicial de la República, esté en unos minutos con nosotros para que nos dé más detalle de estas historias que le interesan tanto a ustedes. Pero han habido también ayer, ¿cómo diríamos? Declaraciones, sí, esa es la palabra, declaraciones de Rosa María Bartra respecto al infierno. Al infierno, señores y señoras. Me disculpará Santa Rosita, pero la cosa se puso mal ya. La señora Bartra ha decidido, por supuesto, como es natural, perseguir al juez y al fiscal que encarcelaron a su lideresa. Claro, o sea, es congresista, ella puede decir lo que quiera, tiene inmunidad parlamentaria, nadie la puede denunciar a ella. Y ha decidido perseguir al señor Richard Concepción Carhuancho y a José Domingo Pérez, juez y fiscal, porque durante las audiencias de prisión preventiva de Keiko Fujimori señalaron que encontraron en la casa de José Vicente Silva documentos que parecían ser de la Comisión Lavallato. Si lo eran o no lo eran, eso está más allá de toda discusión. El asunto es que los temas eran los mismos. Eran exactamente la misma temática que está viendo la Comisión Lavallato. Entonces, y probablemente con las mismas conclusiones, además. Ella sostiene que esos documentos no son de la Comisión. Bueno, puede ser. Nadie ha dicho que, digamos, que su valor probatorio... Que sean de la comisión, exactamente de la comisión. Exactamente, que su valor probatorio esté en que son de la comisión. Lo que se dice es que el señor José Vicente Silva tenía acceso detallado a las actividades, ¿no es cierto?, vinculadas con Fuerza Popular. El señor Vicente Silva, que no es manco para defenderse, ha dicho que esa documentación se la proporcionó otro cliente que quería que le diera una opinión sobre su caso. El señor es abogado, puede dar las opiniones que quiera. Pero esto ha causado pues la ira de la señora Rosa Bartra,
yo creo que la ira viene de atrás, ¿no? Ella pensó, según el chat La Botica, que ya venía el Lavallato y con esto los enemigos iban a ser derrotados y desenmascarados como corruptos, y ellos no. Y lo único que ha pasado es que el único que ha quedado desenmascarado como corrupto es Alan García, porque al no incluirlo, está clarísimo que lo están protegiendo. Entonces está clarísimo que la Comisión Lavallato para lo único que sirve es para lavar a la gente amiga de los fujimoristas. Esa es la conclusión generalizada. Claro, a la señora Rosa Bartra le puede dar ira haber gastado 3 o 4 millones de soles y 2 años de su tiempo en tan poca cosa. Pero es su culpa. Es la culpa de ella. Y bueno, ayer le preguntaron sobre las declaraciones de Mario Vargas Llosa y la señora Bartra dijo lo siguiente, que probablemente el infierno lo estaba esperando. De verdad. Sí, sí, sí. Y ahora resulta que tiene una nueva chamba que yo nunca hubiera imaginado. Es administradora de las puertas del infierno. Dime tú, ¿quién puede administrar las puertas del infierno? El demonio. Hasta donde yo sé. O sea, si ella sabe quién entra y quién sale, es porque está parada ahí en la puerta, ¿no? Digo yo. Ya se me los desmayó alguien acá. Pero de verdad, pues, o sea, la pobrecita no se da cuenta ni de lo que dice. Si tú estás parada diciendo, probablemente entra al infierno, entonces porque estás pues de administradora. Miren, ningún sacerdote religioso le puede decir a nadie, fíjense con qué autoridad, ni siquiera el Papa le puede decir a alguien que se va a ir al infierno. Nadie. Porque para los que sí somos creyentes, no sé qué religión practica Rosa Bartra, desconozco mayormente, para los que somos católicos, la misericordia de Dios es infinita. Entonces solamente Dios sabe quién va al cielo y al infierno. Pero Rosita sabe más. Rosita sabe. Rosita dice, Mario Vargas Llosa se va a ir al infierno. Probablemente ha dicho, ¿eh? O sea, lo está estudiando. Se va a ir al infierno. Y es una de las cosas más locas que he escuchado sobre Vargas Llosa, que digamos, escucho cosas locas sobre Vargas Llosa todo el tiempo. Vargas Llosa es el típico peruano detestado en su propio país, ¿no? Aclamado en el mundo entero, premio Nobel, todos los premios habidos y por haber, hiperpublicado, sus obras se venden más que la de cualquier otro latinoamericano en este momento, y en el Perú les cae mal, ¿no? ¿Cómo les va a caer bien? Es exitoso. Y la gente que es exitosa es inmediatamente odiada. Y dos, tiene esta manía que a mí me gusta mucho de colocar muy bien los adjetivos. No se los ahorra. Para nada. Para nada. Nunca se ha ahorrado un adjetivo. Nunca ha tratado de tener un lenguaje, digamos, un poquito contemporizador. Para nada. Dice exactamente lo que piensa en los términos que el castellano le permite expresarse en su máximo esplendor. Así es. Entonces, si considera que hay una familia que no puede tener una vida más miserable, lo dice. Y esa fue la referencia que hizo a la familia Fujimori. Y digamos que no mintió, porque si tu hija está preso y tú estás preso, no puede ser pues una familia feliz, supongo, ¿no? Al infierno. Rosa Bartra, que han fastidiado tanto, mal fastidiada con la muñeca diabólica. De verdad, a Anabel le decían la muñeca diabólica. Ahora no se le ocurre otra cosa que administrar las puertas del infierno. Pero las paradojas que tiene la política peruana, ¿no? Esas cosas que entonces probablemente se va a ir al infierno. Por ahí deben tener el baita. Es digno de ser escuchado. No sé si lo tienen ustedes por algún lado. Eduardo, ¿tienes el byte de Rosa Bartra? Buscamos. Ahí lo vamos a buscar. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Vamos inmediatamente con Rosita Bartra. A ver, mi tocaya Rosa María Bartra, escuchemos. Al Nobel Vargas Llosa por el legado que le ha dejado al país en términos literarios. Desgraciadamente no se puede decir lo mismo de él como ser humano, mucho menos como político. Yo creo que él no tiene ninguna autoridad moral para referirse a ninguna familia. Que repase
sus antecedentes familiares y su historia personal dentro de su familia para que se atreva a hablar de una familia. Y además, el garante de los corruptos más grandes que ha conocido la historia de nuestro país, esos que nos han robado la dignidad, que nos han robado miles de millones, hablando de esto, por Dios, señor Mario Vargas Llosa, recapacite, el infierno probablemente lo esté esperando. El infierno probablemente lo está esperando. Inmoral. Es una cosa de locos, ¿eh? O sea, estos son los niveles de la política peruana. Además le habla en una tuteada, pero de aquellas, ¿no? O sea, de igual a igual. Yo soy premio Nobel, tú también. Entonces, es una cosa como, ¿no? Recapacite. Un hombre de 80 años. ¿Qué va a recapacitar de qué? La señora Fujimori tiene un desastre de familia. Sí, pues, ella quiso que su hermano se vaya a la cárcel y lo botó de su bancada. A ver, ¿nos va a hablar de amor fraterno? Ella no quiso que su papá lo liberaran y quería que se quedara en la cárcel. ¿Nos va a hablar de amor filial? Ella está presa y su padre también. ¿De qué unidad familiar? O sea, una cosa es divorciarte y volverte a casar y otra muy distinta es mandar a tu hermano a la cárcel, creo yo, en materia moral, ¿no? Hasta donde me atrevería a juzgar. O sea, ¿qué? Además, el garante, esa es una palabra que inventa la izquierda. Cada vez que Mario Vargas Llosa dice, no voten por los fujimoristas, porque es lo que siempre ha dicho, voten por cualquiera menos por los fujimoristas, y de lo que nos hemos salvado, gracias a Dios, ¿no es cierto? No está diciendo que apoya el 100% de lo que hacen los otros. Lo que está diciendo es no se les ocurra votar por los fujimoristas. Y miren lo que ha pasado con un congreso que votaron, el Perú votó con 73 fujimoristas. Ahí tienen los resultados. ¿Se equivocó? No, no se equivocó. Pero ahí tienen los resultados. Imagínense ustedes si Keiko Fujimori hubiera sido presidenta con 73 congresistas fujimoristas. Esta radio no existiría, pues. Ni tampoco la República. De repente esta no la encuentran porque está metido entre un convento, como nos ha pasado en otras dictaduras. Pero normalmente este tipo de expresión estaría absolutamente cerrada. Si no creen en la libertad de expresión. O sea, lo primero que hacen cuando llegan al Congreso, buscan leyes para impedir la libertad de expresión. Después publican una ley mordaza que se les acaban de declarar inconstitucional. ¿Esas personas nos pueden hablar a nosotros de moral? Por favor. Tenemos una noticia del Poder Judicial de último minuto. La segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declara infundada la recusación formulada por la defensa técnica de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa contra el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Quién diría? La segunda Sala Nacional Penal de Apelaciones, que fue recusada a su vez por el fiscal Vela, ha señalado que el juez Richard Concepción Carhuancho no va a ser recusado, puede seguir resolviendo. Entonces, las prisiones preventivas de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa siguen firmes exactamente en el mismo lugar donde estaban. Toma eso, Chávarri. Bueno, es que en el Poder Judicial Chávarri no puede hacer nada, pues. Sí. Chávarri puede usar a los fiscales de tapón, pero una vez que pasa al Poder Judicial, ya Chávarri no puede hacer nada. Estamos con César Romero, periodista que ha cubierto judiciales, Ministerio Público, para la República durante, no sé, antes de que yo naciera. Todo el mundo cree que hace 1000 años que está ahí. Gracias, César, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero explícanos un poco de tu trabajo, porque tú tuiteas todo el día lo que va pasando, pero es como si estuvieras en distintas salas del Poder Judicial. ¿Cómo haces para estar en tantos sitios a la vez? Bueno, lo que tú dijiste es el tiempo que ya tengo cubriendo este ambiente, los pasillos del Poder Judicial, el Ministerio Público, entonces te permite tener fuentes en un otro lugar que te van informando y estar al tanto también de lo que está sucediendo, entonces estar buscando siempre dónde puede estar la noticia, dónde puede estar la información. ¿Tú sabías que estaba salvado Carhuancho? Era previsible por la forma en que se había desarrollado. Ya Claro. había otra recusación anterior en el caso Humala contra Carhuancho que también dijeron que por una resolución no se le podía apartar del caso. La misma segunda sala, cuando la fiscalía los recusa, la otra sala dice que no se les puede recusar por sus resoluciones, por sus decisiones. Eso no es fundamento para recusarlo. Era previsible que las recusaciones contra el juez Concesión Carhuancho también tuvieran el mismo resultado. Pero a veces la gente no entiende eso. Basta que planteen la acción para que la gente diga, oh, lo han denunciado, ¿no? Entonces, no, las cosas se desarrollan de otra manera. Ahora bien,
todos los años que has cubierto a Richard Concepción Carhuancho, siempre decimos nosotros, es un juez canero, pero él se defiende, dice, no, yo a veces no mando a la cárcel, a veces, ¿no? A veces doy comparecencia. Es un juez que tiene tendencia a mandar a la cárcel a todo el mundo. Sí, es un juez que tiene esa característica de creer bastante en la prisión preventiva como una medida para facilitar a los fiscales que puedan investigar con tranquilidad, que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Ahora, mucha gente dice, ¿por qué todo cae en la sala de Richard Concepción Carhuancho? Esa es otra característica. Lo que él ve son los casos emblemáticos, los casos difíciles, los casos complicados, crimen organizado, lavado de activos, que tienen estas características muy especiales, que hay todo un aparato de protección detrás. Entonces, también hay que tener en cuenta eso para entender por qué él se va por la prisión preventiva, ¿no? Claro. O sea, él entiende que esto es una organización muy grande, que darle otra medida no significa ningún... Claro. Entonces, él solamente ve lavado, corrupción y delitos con múltiples agentes, sí. Organizaciones, delitos con muchos agentes. O sea, el señor Richard Concepción Carhuancho no ve hurto simple, pues no. No ve esos casos simples. No ve esos casos, se va por otra vía. Entonces, por eso es que nos llama mucho que la atención de que esté siempre en la televisión. Ahora, hay una enorme preocupación por el futuro de los fiscales que están trabajando estos casos, sobre todo por la situación de Chávarri. Chávarri está desplegando una ofensiva, eso es cierto, ¿no? Él llegó a la Fiscalía de la Nación para eso, ¿no? Para desplegar toda una ofensiva de control de todo el caso Lavajato y de todo lo que se presentara alrededor de esto. ¿Cómo que llegó a la Fiscalía para eso? Porque esto es previsible, digamos, esto no nos llama la atención porque ya se venía desde antes, el caso Lavajato ya tiene algunos años. Y hay que entender ahora en otro contexto por qué, por ejemplo, la primera medida que él toma apenas asumir es cambiar a todo el equipo de Hamilton Castro. Claro. Podemos aceptar, y muchos lo han criticado al doctor Castro diciendo que pudo ser lento, muy lento. Pero había formas de sacarlo, ¿no? Él la forma en que lo saca, inmediatamente asume, el fiscal estaba en Francia haciendo una diligencia y viene a Lima y se encuentra que ya no tiene el caso. Entonces, eso no permite una transición adecuada de un cambio, no debió ser así. Debió hacerse, si hay necesidad de cambiar a un fiscal, hacerse tranquilamente, sosegado, para que la transmisión de todos los hechos se produzca y lo que es importante, más allá de las personas, es que la investigación continúe y se continúe bien. Entonces, ahí ya te da una idea de que él lo que quería era eso. Él pensó que haciéndoles el favor o dándoles la oportunidad al doctor Rafael Vela y al doctor Hamilton Castro, José Domingo Pérez, de asumir esa investigación, ellos iban a quedar agradecidos con él, Chávarri papá, y hacemos lo que tú quieres, ¿no? Pero en la lógica del compadrazgo lamentablemente de las instituciones de públicas. La forma en que se ha movido él también en la Fiscalía Suprema, estos favores, estos acercamientos con César Inostroza, lo que dice Walter Ríos es que todo esto se hacía hoy por mí, mañana por ti. Entonces hay esto, de que él pensó que iba a controlar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, y se ha encontrado que no es así. Y que ahora yo creo que más allá de qué momento ahora José Domingo Pérez tiene que estar harto para haber salido el día de la prisión preventiva de Keiko Fujimori a hacer una única declaración diciendo, después de lo que hemos escuchado, este señor se tiene que ir. Se tiene que ir por todo lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho. Él no entiende y ahora, está ahí. El fujimorismo utiliza la siguiente expresión, que no comparto, pero la utiliza de la siguiente. La caviarada, o sea, la república, yo, no tú, en fin, quieren que Pablo Sánchez sea fiscal de la nación. Lo cual es absolutamente falso, pero esa es la teoría, de que hay un pleito salvaje entre Pablo Sánchez, solo, ¿no? Y Chávarri, apoyado por Víctor Raúl Ríos Montesa y por Tomás Alegrio Gálvez. Entonces, y la doctora Ábalos, que está ahí jugando solita, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, que en este pleito, ¿no?, de poder, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo es eso, simplemente quién se queda con la fiscalía. Y que la caviarada apoya a Pablo Sánchez. Y lo hemos escuchado repetir en el Congreso varias veces. Y decía, escucha la caviarada, Pablo Sánchez. No, yo conozco bastante de caviarada, no he escuchado que nadie apoya a Pablo Sánchez, pero en fin. ¿Cómo se maneja esto internamente?
¿Es verdad? ¿Esto es lo que cree el señor Chávarri? No, definitivamente no es así. O sea, digamos, el mismo Chávarri lo ha reconocido, que uno de los que vota por él es Pablo Sánchez. Claro. Pablo Sánchez no quiso nunca la reelección, él completó sus 3 años y ahí terminaba, él nunca buscó la reelección. Y hubieron voces, incluso dentro de la Fiscalía Suprema, que estuvieron dispuestos a votar por él si él se lanzaba a una reelección, pero él no quiso. Él siempre temió que se creara este conflicto, que al final se crea, a pesar de que él no postula, no es fiscal de la nación, se crea este conflicto porque de alguna forma hay que mantenerlo y hay que sostenerlo y hay que darle un soporte a Chávarri, ¿no? Eso, nada más. Pero no hay ningún interés de él de ser fiscal de nada. No, ya no. Él ya cree que ya cumplió y en este momento no tiene necesidad. Además, él tiene tiempo. O sea, si él buscara esto, todavía tiene techo, como se dice, como fiscal supremo, y podría más adelante. No hay ningún apresuramiento de él en querer ser en este momento fiscal de la nación. Pero, digamos, está tanto así relegado ahí, sin ninguna oportunidad. Todo lo que se desarrolló después a partir de los audios de los cuellos blancos solidificó un apoyo mayoritario a favor de Chávarri en la Fiscalía de la Nación. Sabes que ya no se convocan juntas y fiscales supremos hace tiempo, ya está absolutamente gobernando solo. ¿Qué tan leales pueden ser Gálvez y Rodríguez? Están preocupados por la situación que se creó a raíz de los audios del que se descubren en el Callao. En los cuellos blancos, ellos estaban involucrados. Todos aparecen hablando. Sí, ellos y Tomás Gálvez y Rodríguez Montesa están más metidos en los audios de lo que parece. Mucho más. Mucha relación amical con varios de los involucrados. Entonces ellos están preocupados ahí que un nuevo fiscal de la nación pueda, digamos, abrir todo un abanico de investigaciones. Pero perdón, el señor, Tomás Aladino Gálvez dice que le va a mandar sus libritos a Inostroza. Y todos, tú tienes años cubriendo el medio judicial, sabes perfectamente qué cosas son libritos, ¿ya? Y no es que te llegó mi libro, ¿no? O te llegaron los libros que he escrito yo, la enciclopedia, no, te llegaron los libritos. No me ha llegado nada. Ya, pues, todos sabemos en el mundo judicial qué significan los libritos, ¿ya? Y por otro lado, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa es el que arma un operativo para atacar a IDL reporteros. Arma un operativo falso, además. O sea, manda a un falso, no un falso fiscal, pero un fiscal que sin ninguna competencia, con 4 policías, a requisar el material. Eso debería merecer inmediatamente una sanción disciplinaria. No ha pasado nada. Claro, esa es una investigación que debería realizar el fiscal de la nación. O sea, digamos, Rodríguez Montesa todavía sigue siendo presidente de la Asociación Nacional de Magistrados en una lista que armó con César Inostroza. Digamos, hay muchas cosas ahí por investigar, que es una investigación que debería realizar hoy, que no hay Consejo Nacional de la Magistratura, el fiscal de la Nación, y no se está haciendo nada, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No lo va a hacer porque requiere el apoyo de ellos, y ellos a la vez lo apoyan porque saben que no se va a investigar nada de eso. Exacto. Ahora, tarde o temprano se va a investigar, ¿ah? Claro. O sea, eso lo único que están haciendo es dilatar. Ganar tiempo, y esperan que con eso un poco las cosas cambien y digamos, estamos mal acostumbrados que pase el tiempo y nos empezamos a olvidar de los casos, nos empezamos a olvidar de los temas de corrupción, y la presión pública y mediática disminuye. Entonces esto pasa un poco a un segundo plano, más frío, y pueden arreglar mucho más fácil, ¿no? que hacerlo en este momento. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Nadie se mueva, ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También Huánuco nos escucha a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho,
Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, la radio del Arzobispo de Huancayo, Satipo Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú. Rosa María, conversando con César Romero. Estamos hablando acá de los pasillos del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque tiene muchísimos años cubriendo esta historia. Estábamos recordando en la pausa cómo llegó Chávarri a ser fiscal de la Nación. Esa es toda una historia sabrosa además, que pasa por exámenes enredados, plagios de tesis, entradas y salidas del Poder Judicial. Hay que recordar que Chávarri estuvo fuera del sistema 5 años. O sea, se le sacó del sistema porque el Consejo Nacional de la Magistratura puede no ratificar a un fiscal cuando se considera que su conducta, digamos, no es la más acertada para ser fiscal de la Nación, o fiscal punto. Él tenía una cercanía directa con Blanca Nelida Colán y fue retirado de la magistratura. Pero él presenta una acción de amparo, apela, dice que no ha sido correctamente fundamentada su salida y finalmente logra su reincorporación. En el interín fue abogado privado, se recuerda que fue abogado de James Stone, un traficante de armas muy cercano además a Vladimiro Montesinos, porque ¿no? El que no cae resbala. Y bueno, regresa al sistema de justicia a través del Ministerio Público. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos un poco, César, que tú recuerdas mejor. ¿Cómo es que va ascendiendo dentro de la judicatura? Sí, él regresa como fiscal superior y asciende el 2011. El Consejo Nacional de la Magistratura lo nombra fiscal supremo. Y desde entonces ya empieza él a tener un acercamiento y recibir favores del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque su ascenso fue... digamos, meteórico, de favor. Es un concurso del 2011 que se realiza en vísperas de la elección del fiscal de la Nación, donde los 5 primeros que pasan, todos los que pasan el concurso público del CNM eran César Inostroza, Ramos Heredia, Pedro Angulo, otro fiscal, y Chávarri era quinto. Ya. Quinto, de 5. Para 3 vacantes. Claro. Era quinto, no tenía oportunidad. El Ministerio Público no quería a César Inostroza y ya tenía cuestionamientos, no lo nombran a él, entra Ramos Heredia. Ahora, recordemos que en ese Consejo Nacional de la Magistratura tenía una composición distinta al que ha sido removido. Todavía estaba García. Claro, pero el que presidía ese Consejo Nacional de la Magistratura era Edmundo Peláez, el hermano de José Antonio Peláez, que quería ser fiscal de la Nación, ambos vinculados al APRA. Eso es increíble. Ven, yo siempre les dije, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano importante. Nadie le daba bola. Claro. Imagínate, el presidente del Consejo nombraba a su hermano fiscal. Un escándalo, pues. Y entra Ramos Heredia y después, al siguiente del concurso, de que estaba con opción, también lo vetan. A Pedro Angulo era Mateo Castañeda. Ah, no, claro. Sí. De todas maneras, claro, pues ha estado metido en los Petroautos y todo. Claro. Y el siguiente era Pedro Angulo, que fue, después luego renuncia a raíz de eso al Ministerio Público, fue decano del Colegio de Abogados. Ajá. Y que no tenía mayores cuestionamientos, lo vetan a otro fiscal y el quinto entra. Ajá, estaba pedido. Y claro, ¿por qué? Porque Ramos Heredia y Pedro Chávarri eran muy amigos y compadres de José Antonio Peláez Bardales y le aseguraban los votos necesarios para tener la mayoría y ser elegido fiscal de la Nación. Porque ya para entonces se había acordado, para evitar conflictos en la elección, conflictos incluso que se dieron antes, en los 90 también hubieron conflictos, que sea por antigüedad. Entonces, cuando Blanca Nelida Colán llega a la Fiscalía de la Nación, llega por antigüedad, después un conflicto, llega. Cuando ella renuncia, el 2000, ya se ve todo lo que se caía, todo eso, entonces renuncia, reúne a la Junta de Fiscales Supremos y acuerdan que sea por antigüedad. Entra Nelly Calderón primero, entra Adelaida Bolívar después, entra Gladys Echaíz después, y le tocaba a Pablo Sánchez, que compite con José Antonio Peláez, pero como recién estaban nombrados Ramos Heredia y Chávarri, ellos votan por Peláez, rompen el pacto de la antigüedad. Exacto. Y entra Peláez. Que era íntimo de Alan García, porque ustedes no recordarán,
acababa de dejar de ser presidente Alan García y él pide a Peláez que lo investigue en su patrimonio por enriquecimiento ilícito, porque solo el fiscal de la Nación lo podía investigar altos funcionarios. Perfecto. Entonces lo investiga y dice, el señor más puro que la Virgen. ¿Ya? De verdad. No tiene nada. Las sumas y restas no cuadraban, pero era intocable. No el perito era prista, habían 2 peritos, uno era prista, no, un escándalo, ¿ya? Pero no me han encontrado nada. Y lo que sucede ahí es que efectivamente hay algo llamado cosa decidida. Entonces tú no puedes procesarlo si es que no hay nuevos hechos. Odebrecht ha traído nuevos hechos. Ese es el terror de Alan García. Él por el pasado estaba tranquilo con su cosa decidida organizada por Peláez, tranquilazo, pero ahora con los nuevos hechos, ¿qué cosa va a hacer? Entonces, esa es la historia. Entonces, muy bien, estábamos ahí en que llega, luego de Peláez, llega Ramos Heredia. Ramos Heredia también rompe la antigüedad, no era la antigua. No le tocaba. Pero como ya había hecho el pacto, los que antes votaron por Peláez votan por Ramos Heredia, claro, que no logra concluir por todo lo además era divertido porque cierta prensa, sobre todo el comercio, que como se pegaba Heredia, decían que era primo de Nadine Heredia, que era primo lejano, lo era, pero el problema no era ese, era que era priista, no nacionalista, estaba en el grupo de Peláez y de Chávarri, que estaban todos vinculados al APRA. Bueno, luego ahí, al caer Ramos Heredia, por antigüedad, recién pudo ascender al cargo el doctor Pablo Sánchez y mantenerse ahí. Y en ese momento conversa con Chávarri y Chávarri decide también esperar. O sea, ya había un acuerdo de esperar para hacer el siguiente. Luego que Pablo Sánchez sale, entra Chávarri. Claro. Pero Chávarri había incumplido el pacto caballeros que él asume después, claro, que hace valer, y él sabía, porque ahí ingresan 2 nuevos fiscales supremos, que es Tomás Gálvez y Rodríguez Montesa, que ellos también podrían incumplir ese pacto y generar una nueva votación. O sea, nada, claro, prohibía, porque ese era un pacto de caballeros, si quieren, claro, no era una ley. Claro. Entonces él tenía el sobrado temor real en mayo, junio, de que no podía ser elegido si hubiera una campaña, por eso es que él busca sus alianzas con Inostroza. Claro. Y con la gente del CNM, y hay reuniones ahí. Y duda, ¿no? Porque Inostroza llama a Ladino Gálvez y dice, oye, Tomasito, no, si él está fijo ya, que no se preocupe, ya está fijo. ¿Ya? O sea, olvídense la votación. Eso ya estaba arreglado. Obviamente Víctor Raúl Ríos Montesa, pues no les tengo que decir que es aprista, ¿no? O sea, no de carné, pero sí de familia, o sea que no, o sea, no te llama Víctor Raúl por las puras, ¿no? Y Tomás Saladino Gálvez se ha plegado rápidamente al grupo de Chávarri. O sea, Chávarri, ahí es donde él, y así Chávarri ha llegado a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ahora, con mucha ayuda. Lo que no saben estos tres es que cuando se haga la reforma del Ministerio Público, que tarde o temprano se hará, se van a ir todos. Claro, tienen que revisarse todos esos concursos, claro, cómo se han hecho, claro, cómo se han visto esto de cambio de notas, el sistema cuándo ha estado operando, de cambiando notas, desde cuándo, ¿no? O sea, conocemos el tema de Chávarri por todo lo que sucede, pero eso te lleva a pensar también, y más adelante, y más atrás, y en otros casos, ¿qué otras notas no han cambiado? Así es. Entonces, hay un sector dentro del Ministerio Público que no va a poder ser cambiado, porque tú no puedes cambiar a todos los jueces y fiscales del país, pues te quedas sin administración de justicia. Pero sí se tiene que hacer un trabajo de limpieza de arriba a abajo. De revisar varios. No de abajo arriba, sino de arriba a abajo. Porque si arriba está corrupto, abajo va a estar corrupto de todas maneras. Ese es el tema grave. Ahora, regresando a nuestros procesos. José Domingo Pérez es un fiscal que venía de Moquegua, arequipeño de nacimiento, venía de Moquegua, vino a Lima y finalmente ha logrado protagonismo porque le han dado estos casos que los tenía ya desde hacía algún tiempo. Y hay una primera pregunta que todo el mundo se hace, es ¿por qué también se ha demorado tanto? Esto tiene fácil 2 años en investigación, 3. Mira, es que a veces lo que veo y escucho, los mismos políticos dicen, están investigando ahorita a Keiko Fujimori, dice, ¿y el resto? Claro, y siempre dicen todos los que caen y el resto, pero es que no todos entran en paquete. No, además, hay que depende de las pruebas, de obtener pruebas, eso lleva su tiempo, de interrogar, y avanzan unos casos más que los otros y todo. Los pecados de los otros no te hacen santo. Acá la gente cree que se santifica diciendo, no, el otro es más corrupto, como Rosita Bartra dice, la familia Vargas es más fea que la de Fujimori, que se vayan al infierno. ¿Ya?
Además, hay que recordarle, de verdad, hay que recordarle a Rosita Bartra que en realidad el infierno le es irrelevante al señor Vargas Llosa porque es ateo, ¿ah? O sea, que le da lo mismo. Pero en fin. Entonces, regresando a nuestro tema, que es casi como el infierno, es también cierto que en el Poder Judicial, ya no en el Ministerio Público, se van a necesitar muchos cambios. O sea, parece que estuviese más limpio que el Ministerio Público. ¿Es así o es una falsa impresión? Sí está un poco en este momento, al menos en las cabezas, en los que dirigen, digamos, lo que facilita en la Corte Suprema, por ejemplo, una serie de cambios y que no se generen muchos controles ahí es que son más numerosos, son 20 titulares, entonces es mucho más fácil que se generen ahí movimientos, digamos, cuando Duverly, que era el presidente, ve que se ve, el resto lo presiona y renuncia inmediatamente, no se aferra al cargo porque no podía aferrarse al cargo. Claro. Digamos, hay mucho más democracia en la Corte Suprema y eso también repercute hacia abajo, entonces hay menos control ahorita institucional, no hay menos control político de fuera de los jueces y podemos ver como jueces con Concesión Carhuancho que con todo puede trabajar tranquilamente, no está preocupado de que mañana lo cambien, ¿no? Y que también existe la posibilidad de que lo cambien, igual como a cualquier otro, pero no están con el temor de revisar normas legales y encontrarse que ya lo cambiaron, no está, o sea, puede trabajar más tranquilo. Como el caso del fiscal de la Nación, miren, a la pareja que trabaja en el Callao, la pareja de Ronald Velarde, me preguntó Ronald Gamarra, ya la fiscal Jacqueline Pérez, la fiscal que estaba trabajando en la supervisión de la Fiscalía del Callao, la sacó y la mandó a una fiscalía a trabajar con un fiscal que ella ha denunciado por ser parte de la organización de los Cuellos Blancos. Ese es Chávarri. ¿Ya? Y a su pareja lo ha denunciado por difamación, utilizando además, eso es otro tema, su cargo de fiscal, otro delito para investigar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Así nomás. A la fiscal, eso lo publicaste tú en el Twitter, dice la alerta, Sandra Castro, la manda todo el fin de semana, sin descanso, sin nada, a que trabaje día y noche y luego le emite un informe de un operativo de ejercicio en el aeropuerto. Entonces, esa es la manera de reventar la vida a todas estas personas, ¿no es cierto? A Vela lo saca del Pronavi, a José Domingo Pérez le manda a abrir un proceso por usar la palabra guerrilla. Es decir, o sea, no para. A eso se dedica. ¿En qué momento persigue el delito? En ningún momento. Y se dedica a hacer modificaciones, como tú dices, por el peruano, de a quién saca, a quién pone, en dónde y cuándo. Claro, ejerce todo su poder, porque ese es parte del poder que tiene, que puede remover a cualquier fiscal porque a él le parece. Claro, no los puede sacar de la carrera porque son titulares, pero los puede regresar a su plaza de origen. La plaza de origen de José Domingo Pérez es corrupción. Es fiscal anticorrupción. Pasa momentáneamente a fiscalías de lavado de activos y él lo puede sacar de la fiscalía de lavado de activos. Así en la fiscalía de lavado de activos lo pasa al equipo especial, que es otro grupo, o sea que lo puede mover en cualquier momento a todos ellos. Dicho de paso, ya ha anunciado que van a entrar más fiscales al equipo especial. Eso es otro movimiento que hay. O sea, si ingresan 3 o 4 o 2 nuevos fiscales al equipo especial, lo que debería producirse y lo que va a poder hacer es que planteen una redistribución de los casos y así le quitas casos a Claro, le quitas las carpetas y le ponen las carpetas a otro y todo lo demás. Sí, efectivamente, cambias todo. Ahora, había un tema, como decía Walter Ríos, de hegemonía. Y fíjense, yo anoche lo meditaba. Era interesante porque Walter Ríos decía que en la Corte Superior del Callao, una de las más corruptas del Perú, no tenían mayoría, estaban mitad. No sé a qué corresponde a la otra mitad, pero supongamos que algo bueno. Entonces estaban 9-10, 10-11, es decir, las fuerzas del bien tal vez estén en una situación de paridad con los elementos más corruptos, por lo menos en el Poder Judicial. Y eso es una buena noticia. En medio de todo es una buena noticia. Porque fíjense, no se trata de discrepar con el fallo. O sea, criticar el fallo es algo que todos podemos hacer. Lo que no puedes es tener un juez venal al cual le compras el fallo. ¿No? O un fiscal al cual le compras el no acusar. O fiscales y jueces incompetentes que no hacen su trabajo, que es obvio que lo tienen que hacer de alguna manera.
Pausa de nuevo, rezamos con César Romero, periodista de La República, que está cubriendo estas actividades desde hace meses. Se ha vuelto muy popular en el Twitter, además. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, ¿qué futuro le ves a esta historia? Tantos años cubriendo que tú dices, de acá pues, hay que decir una cosa, son casos con alto perfil mediático, ¿no es cierto? Normalmente tú estás cubriendo estas cosas más solo que, ¿no? Sí. Las partes, el juez, el fiscal y tú, ¿no? Pero en estos casos de alto perfil mediático, ¿qué futuro ves a todo esto? Complicado por toda la situación de inestabilidad en los fiscales. Los procesos judiciales son largos, son de largo aliento. Estamos viendo el inicio, el nacimiento de esto. Entonces, si un fiscal no logra mantenerse suficiente tiempo, los casos no van a avanzar. Y estos casos, digamos, estamos comenzando, todas estas investigaciones, a pesar de que algunas ya tienen 2 años, están recién comenzando. Lo que me preocupa es qué va a pasar de aquí a 2, 3 años cuando estos casos tengan que llegar a juicio y tengan que emitirse las sentencias, porque ahora estamos solamente a nivel de prisión preventiva, que son medidas cautelares, medidas momentáneas. Así es, y además no hay acusaciones, que es una barbaridad, tienen que acusar. Yo no entiendo, ¿por qué no acusan? Es parte del sistema, digamos. Lo que estás viendo ahora... Es un pésimo sistema, porque tú no puedes tener una persona 5 años sin acusar. Claro. Es absurdo. Mira, los fiscales, sobre todo José Domingo Pérez y Vela, están tomando el modelo de las prisiones preventivas que se implementa en Brasil a raíz del abajato, de detener a la gente y lograr ahí testigos. Y lo han logrado. Y es excelente, pero la otra vez... Conversando con el juez Moro, él decía, la prisión preventiva no debe durar más que un par de meses, un par de semanas. Y de frente vamos a acusación y vamos a sentencia. Así es. En Brasil me decía, a mí también me dicen que yo soy un juez carcelero. Pero mi prisión preventiva, la más larga que tengo en este momento, tiene 2 meses. Y el próximo mes me voy a juicio. Así es. Y sentenciado. ¿Acá? Lula está sentenciado, no está con prisión preventiva, está con sentenciado ya. Acá nos vamos con la prisión preventiva, 36 meses para investigar. No, escúchame, y de ahí sales libre. De ahí sales libre. Y ante la opinión pública es que ya cumplió su pena. Y no ha habido ninguna juicio. No ha habido ninguna pena todavía. Miren el caso de Vicente Silva. Estuvo 36 meses preso. Salió libre, esperó un tiempo, nunca lo acusaron, el caso prescribió. Él dice, perdón, yo nunca he sido condenado. Claro, es inocente. Soy inocente. Libre de todo. Yo no he sido condenado. Porque a mí no me condenó nadie. Increíble. Y estuvo 3 años en la cárcel, ¿eh? Eso sí es verdad. Pero estuvo en la cárcel con prisión preventiva. Entonces tenemos una especie de justicia que es así. Mira, no estamos seguros si eres o no, ¿ya? Te vamos a meter preso por ahora, pero te vamos a soltar rápido, porque en realidad nunca estamos seguros y no te vamos a juzgar. ¿Ustedes pueden creer que ese es un sistema? Ya, ese es el sistema peruano. Eso no es un sistema. Y ahí viene lo que tú dices, que de aquí a 6 meses, 8 meses, Keiko Fujimori y todos los que están siendo detenidos hoy día van a ser liberados de alguna otra forma. Y la investigación, eso es lo que me preocupa. Va a seguir avanzando al mismo ritmo. Vamos a llegar a acusaciones. Humala ha estado preso 10 meses. Cuando se lo sacan en julio, ¿qué nos dijo el fiscal Vela? Ahorita. Nos dijeron que en diciembre pasado los iban a acusar primero. No los acusaron. Cuando han estado en cárcel, que los iban a acusar en cárcel. Salieron en mayo, dijeron en julio los acusamos. Estamos en noviembre y nadie los acusa. En abril yo escribí un artículo y dije que la acusación, en el mejor de los casos, contra Humala va a salir en diciembre. Faltan 2 meses para que lo que yo dije se cumpla. Y no va a salir tampoco. No va a salir. Ahora, ¿qué te está diciendo eso? Que la Fiscalía no ha logrado acreditar lo necesario para poder acusar. Ese es el problema, porque si lo tuvieran claro... Ya lo tuvieran, ya hubieran acusado hace tiempo, ya estaría sentenciado. Y luego vamos al problema del tipo penal. Claro, ese es otra complicación. Que ese es todo el tema. No pueden acusar porque no es lavado, pues.
Ahora, y se están basando de nuevo en Brasil. Y en Brasil, si tú ves todas las sentencias que hay en Brasil, en el caso de Lava Jato, son por corrupción. No por lavado. No hay ninguna sentencia por aportes a las campañas de los políticos. Porque no es delito ni allá ni acá. Y Brasil no se ha querido meter en las investigaciones de aportes a los partidos políticos para no crear la jurisprudencia y el conflicto legal, y ha dicho, como tienen casos por corrupción, todos los casos son de corrupción. Así es. Ahora, pero por el otro tema de aportes a partidos políticos no hay ni una sentencia en Brasil. No sé cómo van a sustentar con una sentencia acá. Claro. ¿Qué es lo que están diciendo? Eso sí preocupa el soporte. Esos 3 años, ¿cómo se van a soportar? Se les ha dicho esto 100 veces. Además, nunca debieron haber empezado por aportes de campaña, sino por cohecho. El caso de Toledo, redondo, pero redondo. Ahí se hay lavado porque hay todo un tinglado para mover la plata, pero el delito fuente es cohecho que está probado, coima. ¿Ya? El Metro de Lima, si el señor Nestre lo hubieran interrogado hace 2 años, nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo. ¿No es cierto? Y falta que Barata corrobore lo que ha dicho Nestre, que en el caso de ellos sí, no pueden contradecirse uno con otro, porque si no pierden todos sus beneficios. Entonces tienen que decir, sí, es verdad, ya, muy bien. ¿Y dónde pusieron la plata? ¿Y a quién se la dieron? Barata ha guardado la mejor información para el final, porque él sabe que con eso va a canjear su absoluta impunidad. Barata quiere venir al Perú, instalarse acá, tener una buena vida, así me han contado. Sí, su hija vive acá, claro. Y ya se ha hecho, digamos, peruana, se siente más peruana. Él le dijo, vámonos a Brasil cuando sucede todo este problema, y ella no quiso irse. Claro. Sus nietas ya se sienten acá, ese es su mundo, y no quieren irse. No quieren irse. El señor no quiere volver al Perú a ver a su familia, pasarla bien. Entonces no va a contar nada sensible, realmente sensible, hasta que no le garanticen absoluta impunidad. Entonces tiene que ir el señor Vela y decirle garantizada absoluta impunidad. Nadie lo va a juzgar nunca en el Perú. La estrategia cuando Odebrecht se acoge a la colaboración eficaz en el Perú para revelar los hechos era lo que sucede en Brasil. Empezar con los casos pequeños de abajo, claro, hasta que se solidifique un ministerio público apoyado por toda la población, claro, e ir subiendo en escala de peces más gordos, pero ya con un sustento de respaldo de los fiscales, que es lo que no se ha dado en el Perú, lamentablemente. Lamentablemente, porque no tenemos los fiscales. Y además, si los fiscales están comprometidos con Alan García, o sea, ¿qué podemos hacer? Si el pez gordo para todo el Perú, todo el mundo sabe que es Alan García. Y porque además no estoy hablando en el aire, es el gobierno que más obras tiene con Odebrecht, es el gobierno que más visitas recibió de Marcelo Odebrecht, el gobierno que más se reunió con Barata en el Palacio de Gobierno. Es decir, hay una cantidad de indicios de una relación permanente, estrecha, fluida. Tenemos un Cristo, por Dios, en el Valle de Chorrillos, o sea, más donaciones de todo tipo para el teatro, para esto, para aquello. Entonces, hay una relación tan fluida y estrecha que viene a ser muy difícil que eso no pueda ser juzgado. Y sobre eso Barata no quiere hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Porque finalmente sabe que esa es la bala de plata que le va a permitir regresar al Perú. Entonces lo único que le queda a la Fiscalía 2 años después es darle todas las garantías de que no va a ser procesado. Porque además lo que es interesante es que, a diferencia de nosotros, los colaboradores eficaces tienen un juicio. Barata acepta todo siempre y cuando no haya ni siquiera juicio y ni siquiera pago de reparación civil, porque dice, yo ya pasé por un juicio en Brasil y yo ya pagué reparación en Brasil, no voy a pagar doble. ¿Ok? Y devuélvame mi plata. Y le tuvieron que descongelar todos sus activos, que eran como 13 millones de dólares los que tenía acá, y se los ha llevado. Devuélvame mi casa, devuélvame mi plata, devuélvame todo lo que es mío. Era aparentemente su CTS, ¿qué tal? Dudo, pero en fin. Entonces hay que devolverle todo al señor para que nos diga quiénes son los políticos corruptos que tenemos en el Perú que meter a la cárcel. Esa es la historia. No, es comprensible por el nivel de que su CTS sí sea gordita, como él dice, sí, porque tenían bonos por ganancias, y cuando los proyectos salían adelante, y al fin y al cabo para la empresa los proyectos salieron adelante. De la forma en que se hicieron es otra cosa, pero el proyecto, los números salieron bien. Vaya que salieron adelante y salieron bien adelante. Pero lo que voy es eso, o sea, va a contar la historia en la medida en que se le garantice al otro lado, y ni Pablo Sánchez ni Chávarri le quieren garantizar nada. Chávarri menos.
Mucho menos. Ese es no le quieren garantizar nada. Entonces tienen que hacerlo a nivel del fiscal Vela. Perfecto. Que sí puede garantizar todo lo que puede garantizar hasta que no lo saquen del puesto. Porque lo rotan y se acabaron las garantías. Pero ahí viene el otro tema de que aún Vela no le puede garantizar nada, porque pueden iniciarse otras investigaciones, como ha venido sucediendo durante este tiempo, que por ahí aparece otro fiscal que te hace otra investigación y te vuelven a embargar tus cuentas y todo eso y no sales nada. Lo que tiene que garantizarle a Odebrecht es el sistema, o sea, digamos, todo el Ministerio Público, sea quien sea el fiscal de la nación, o sea quien sea el fiscal que tenga un caso, que sea el Ministerio Público el que te da la protección legal. Que eso es lo que sucede en Brasil y eso es lo que sucede en cualquier otro país donde se trabaja con colaboradores eficaces. No es el fiscal o el juez el que te garantiza, es el sistema. Una cosa. A Barata lo dejaron salir, ¿eh? Barata salió en diciembre del 2015 muy tranquilo, con todo el caso explotando. Sale antes de que se haga público el acuerdo con Estados Unidos. Ya, o sea, pero, digamos, cuando se va a firmar el cuaderno, a todos los repliegan de todos los países. Ya, pero ya todo el caso había explotado, estaban todos presos. Estaban en prisión en Brasil. En Brasil estaba, pero todavía no se conocía se tenían las sospechas, pero no se tenían ni pruebas. Ellos lo habían reconocido, pues estaban todos presos en Brasil. Acá se pudo haber dictado alguna medida. Yo no creo que todavía se podía meditar porque todavía no habían, digamos, si hasta ahora no tienen las pruebas concretas para llevar a una acusación, hace 2 años peor. Pero te explico, en el mismo esquema brasilero, primero te meto 2 meses preventiva y después me cuentas cómo es. Acá se pero a partir de un hecho concreto, a partir de un indicio, claro, a partir de una cuenta, pero digamos, en ese momento todavía no se sabían de las cuentas en los otros países. Lo dejaron salir. Ahí sí. Y ellos salieron antes. Porque tenía conexiones con políticos peruanos y con la fiscalía y no iban a mover. Igual con Toledo. Toledo estaba bailando un Año Nuevo en Punta Sal y al día siguiente se fue para no volver. Lo dejaron salir. Y ahí sí se sabía, 15 días antes se había conocido el acuerdo con Estados Unidos. Y a Toledo lo dejaron salir. Ahí fue falla de la Fiscalía de Lavado que no pidió el impedimento de salida. Digamos, ese es otro. Con Toledo el caso está redondo y hasta ahora no hay acusación. Claro, no sé cuándo, ¿qué se espera? Hay un pedido de prisión preventiva, sí. ¿Ya? Y hay un pedido de extradición también. Pero no hay acusación. Y ahí hay, digamos, Odebrecht ha dicho que le entregó la plata, ya están las cuentas donde llegó la plata. Contó todo. Maiman cuenta todo, el dinero donde está, ya se sabía desde hace la suegra, todo, las casas, los bienes, lo compró, todo ahí, todo ahí está. No tenemos acusación. Digo, ¿cuándo va a haber la acusación de Toledo? Ni por el tema de Coteva, ni por el tema de Odebrecht, que ya esos casos deberían unificarse y irse a acusación. La defensa de Toledo hizo todo un galimatías que no pueden acumularse porque eran diferentes no sé qué, diferentes códigos, lo que fuera. Pero sí se pueden, a estas alturas ya se pueden acumular. Bueno, mira, si el caso de Marc se ha acumulado, el del 2016, con la campaña del 2011, yo creo que todo es acumulado. Todo es posible de acumular. Todo es posible de acumular. Muy bien, muchas gracias César Romero, muchas gracias por tus crónicas. Síganlo en Twitter, es César Romero nada más, ¿no? @César Romero. Y él es también... César Romero C. Sí, porque hay varios. César Romero C. Y por supuesto sus crónicas en La República sobre todas estas cositas que les hemos contado, que él además las conoce mejor porque está siempre ahí con los oídos bien parados. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos, pero mañana por supuesto regresamos desde las puertas del infierno. Mentira, acá desde las puertas del cielo, ¿no? Rosita tiene que ir a salvarse porque Rosita es la administradora ahora. No, de verdad, ha dicho, ¿no? Parece que le está esperando el infierno. Ya, administradora de las puertas del infierno. Muy bien, nos vamos y volvemos el día de mañana. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.